Quiero que sea breve porque, como hemos dicho siempre, se trata de un asunto que está en manos de los jueces y debemos ser muy respetuosos con los tiempos y con los procedimientos de la justicia. Pero estarán conmigo en que no es normal que un club de fútbol haya pagado casi 8 millones durante 20 años al vicepresidente y número 2 de los árbitros españoles. Y como no es normal, pues en el plano judicial el Real Madrid se ha personado en el procedimiento penal porque entendemos que es el cauce adecuado para defender nuestros intereses. Y prueba de ello es que fue admitido como parte perjudicada en relación con un eventual delito de corrupción deportiva. Es un caso de una enorme gravedad y está dañando muy seriamente la imagen del fútbol español en el mundo. Pero nosotros, y lo reitero, confiamos plenamente en la justicia. ¿Qué está pasando con el Real Madrid y el árbitro Munuera Montero? Un comunicado oficial, amenazas en redes sociales y decisiones que están causando revuelo. Hablamos de un conflicto reciente relacionado con el Real Madrid, el árbitro José Luis Munuera Montero y las amenazas que ha recibido tras el partido entre Osasuna y el Real Madrid en el Sadar. Este caso ha abierto un debate muy importante sobre el arbitraje, el respeto en las redes sociales y la presión sobre los árbitros en el fútbol profesional. Te invito a quedarte hasta el final de este vídeo porque vamos a desglosar todos los detalles, las reacciones y lo que realmente está en juego detrás de todo esto. El partido, Osasuna versus Real Madrid. Para comprender la magnitud de la controversia, necesitamos retroceder un poco y revisar lo que sucedió durante el partido entre Osasuna y el Real Madrid, jugado recientemente en el Sadar. Fue un enfrentamiento bastante intenso y, como siempre, cuando se enfrenta el Madrid, las decisiones arbitrales se vuelven un tema muy sensible. José Luis Munuera Montero, árbitro del encuentro, tuvo que tomar decisiones complicadas durante el partido. La primera de ellas fue la señalización de un penalti a favor de Osasuna tras una jugada en la que Eduardo Camavinga, centrocampista del Real Madrid, pisó al delantero ante Budimir. Este penalti causó mucha polémica, ya que muchos aficionados madridistas consideraron que la falta no era suficientemente clara para sancionarla de esa manera. Las opiniones se dividieron rápidamente, con algunos que apoyaban la decisión del árbitro y otros que no estaban de acuerdo. Pero lo que realmente desató la polémica fue la expulsión de Jude Bellingham. El árbitro sancionó al jugador inglés con una tarjeta roja por un supuesto insulto en inglés, algo que nunca es fácil de verificar, pero que Munuera Montero alegó haber escuchado. Esta expulsión provocó una enorme protesta por parte del Real Madrid y de sus seguidores, quienes no solo cuestionaron la decisión, sino que además consideraron que se trataba de una exageración del árbitro. Las reacciones. ¿Por qué tanta controversia? Lo que parecía ser una simple controversia en un partido de fútbol se convirtió rápidamente en algo mucho más grande. Tras el encuentro, las redes sociales se inundaron de comentarios, no solo de aficionados, sino también de figuras del fútbol, sobre la actuación de Munuera Montero. Y aquí es donde la historia toma un giro preocupante. En cuestión de horas, el árbitro comenzó a recibir amenazas a través de las redes sociales. Estos mensajes no solo fueron dirigidos a él, sino que también incluyeron ataques a su entorno familiar. Las amenazas fueron tan graves que la Real Federación Española de Fútbol, FEF, y el Comité Técnico de Árbitros, CTEI, se vieron obligados a intervenir. Si hasta aquí te está gustando el análisis de esta polémica, dale like al vídeo, suscríbete al canal y comenta abajo qué opinas sobre las decisiones del árbitro Munuera Montero. No te vayas, que esto se pone aún más interesante. El comunicado del ARFEF y CTEI. En respuesta a estas amenazas, los árbitros y árbitras profesionales del fútbol español emitieron un comunicado a través de la web oficial del ARFEF y el CTEI. En este comunicado, mostraron su más absoluta repulsa hacia los ataques y amenazas que recibió Munuera Montero. El texto fue contundente. Condenaron con firmeza los ataques tanto personales como a su familia, resaltando que este tipo de comportamientos no tienen cabida en el fútbol.
En el comunicado se subraya que los árbitros son profesionales cuyo trabajo es fundamental para el correcto desarrollo del fútbol y que merecen respeto, independientemente de las decisiones que tomen en el campo. La violencia verbal y las amenazas no pueden ser toleradas bajo ninguna circunstancia, y el comunicado del ARFEF y el CTI deja claro que estos ataques deben cesar de inmediato. El caso Munuera Montero, una investigación abierta. En medio de toda esta situación, la ARFEF ha decidido abrir una investigación sobre el caso de Munuera Montero. Esto significa que el árbitro no dirigirá ningún partido hasta que se resuelva la cuestión. La medida ha generado cierto desconcierto entre los aficionados, ya que algunos consideran que esta decisión podría influir negativamente en la carrera de Munuera Montero, quien es uno de los árbitros más experimentados y respetados de la liga. Por otro lado, muchos se han preguntado si esta es una medida adecuada o si podría sentar un precedente peligroso. ¿Realmente es justo que un árbitro se vea apartado por haber tomado decisiones polémicas? La ARFEF y el CTI han asegurado que están investigando la situación con detenimiento y que tomarán las decisiones necesarias para garantizar que se haga justicia. Las amenazas, un problema creciente en las redes sociales. La situación de Munuera Montero también ha puesto de manifiesto un problema creciente en el fútbol y en el deporte en general: las amenazas en redes sociales. Con el aumento de la presencia digital, los jugadores, entrenadores y árbitros están expuestos a una cantidad masiva de comentarios y críticas, que en muchos casos se desbordan y se convierten en ataques directos e incluso amenazas de muerte. Este fenómeno no es nuevo, pero lo que es alarmante es la rapidez con la que las amenazas se están multiplicando, especialmente cuando se trata de decisiones polémicas que afectan a equipos con grandes bases de aficionados. Las redes sociales, que deberían ser una plataforma para compartir opiniones e información, se han convertido en un lugar donde la violencia verbal se ha normalizado. La postura del Real Madrid y otros clubes. A pesar de toda la controversia, el Real Madrid no ha tomado una postura tan agresiva en este tema. El club ha emitido algunas críticas hacia el árbitro, pero no ha mostrado un respaldo explícito hacia Munuera Montero en cuanto a las amenazas recibidas. Esta falta de apoyo ha sido señalada por algunos como un reflejo de la creciente presión sobre los árbitros en España. ¿Hasta qué punto los grandes clubes están generando un ambiente de hostilidad hacia los árbitros? La postura de otros equipos también ha sido variada. Algunos clubes han expresado su preocupación por la violencia en las redes sociales, mientras que otros se han centrado exclusivamente en las decisiones arbitrales, sin entrar a fondo en el tema de las amenazas. La necesidad de un cambio hacia un fútbol más respetuoso. Este caso pone en evidencia un problema mucho mayor en el fútbol español. La violencia verbal, las amenazas y la falta de respeto hacia los árbitros no pueden ser toleradas. Es necesario que se tomen medidas más estrictas para proteger a los árbitros y garantizar que puedan desempeñar su labor sin miedo a represalias. El fútbol debe ser un deporte de respeto, en el que todos los profesionales, desde los jugadores hasta los árbitros, sean tratados con dignidad. La ARFEF y el CTI tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad y el bienestar de los árbitros, y es urgente que se tomen medidas más drásticas para erradicar los ataques en las redes sociales. Este caso de José Luis Munuera Montero es solo la punta del iceberg de un problema mucho mayor que está afectando al fútbol español, de alguna manera, a todos los deportes en general. Lo que comenzó como una simple controversia por una serie de decisiones arbitrales, ha evolucionado rápidamente en un debate sobre el respeto, la violencia en las redes sociales y la protección de los profesionales que forman parte de este deporte. Las amenazas y ataques dirigidos a los árbitros no son un fenómeno aislado ni reciente, pero con el auge de las redes sociales, han adquirido una magnitud alarmante. La facilidad con la que los aficionados pueden expresar sus opiniones, y a veces sus frustraciones, es un arma de doble filo. Si bien las redes sociales pueden ser una herramienta para la libre expresión y el debate sano,
En muchos casos se han convertido en un campo de batalla donde la violencia verbal y las amenazas son cada vez más frecuentes. Y cuando un árbitro como Munuera Montero, que es uno de los más experimentados y respetados, se ve atacado de esta manera, debemos preguntarnos: ¿hasta qué punto hemos perdido el rumbo en cuanto al respeto en el fútbol? El fútbol, en su esencia, es un deporte de pasión, de emoción y, sobre todo, de respeto. Es cierto que las decisiones arbitrales generan controversia, y no siempre todo el mundo estará de acuerdo con ellas. Pero eso no justifica, en ningún caso, la violencia hacia el árbitro ni la intimidación a su persona. Los árbitros son profesionales que están allí para hacer su trabajo lo mejor posible, con una presión tremenda sobre sus hombros, y al final, todos estamos sujetos a la interpretación de las reglas del juego. No podemos permitir que el fútbol se convierta en un espacio donde las diferencias de opinión se resuelvan a través de ataques personales o amenazas. Lo que está en juego en esta situación no solo es la carrera de un árbitro o la integridad de una decisión controversial, sino el futuro de la relación entre los jugadores, los equipos y los árbitros. Si no se toman medidas para frenar la violencia verbal y las amenazas, podríamos estar ante un escenario donde los árbitros se vean cada vez más intimidados para tomar decisiones difíciles. Y eso afectaría no solo la calidad del arbitraje, sino también la equidad del juego. Ahora bien, la respuesta del ARFEF y el CTEI es un primer paso en la dirección correcta, al reconocer la gravedad de los ataques hacia Munuera Montero y asegurarse de que se tome una postura firme en defensa de los árbitros. La decisión de abrir una investigación y apartar temporalmente al árbitro hasta que se resuelva el caso muestra que el fútbol español está tomando en serio este tipo de situaciones. Sin embargo, también queda claro que este es un problema que debe ser abordado de manera más profunda y con medidas a largo plazo. Es crucial que no solo las federaciones y los organismos deportivos se involucren en la protección de los árbitros, sino que también los clubes, los jugadores y, por supuesto, los aficionados, jueguen un papel fundamental en erradicar este comportamiento. Los clubes deben enviar un mensaje claro de que las amenazas no tienen cabida en el fútbol y que el respeto es lo que debe prevalecer, tanto en el campo como fuera de él. Los jugadores, como figuras influyentes, también tienen la responsabilidad de promover el respeto y el juego limpio, no solo hacia sus compañeros de equipo, sino también hacia los árbitros. Y, por supuesto, como aficionados, todos tenemos un papel que desempeñar. Las redes sociales deben ser un lugar para el intercambio de opiniones, no para el odio. Todos podemos contribuir a crear un entorno en el que las críticas sean constructivas, respetuosas y siempre dentro de los límites del decoro. Si algo debemos aprender de este caso es que el fútbol no es solo un juego de 90 minutos en el campo, sino que lo que sucede fuera de él también tiene un impacto directo en la percepción y el futuro del deporte. Finalmente, el caso de Munuera Montero ha dejado claro que la tolerancia cero hacia la violencia y las amenazas debe ser una prioridad. Es un llamado de atención para todos, para reflexionar sobre lo que realmente queremos que sea el fútbol. Un deporte donde el respeto y la deportividad prevalezcan, donde los árbitros, jugadores y aficionados puedan coexistir en armonía, sin miedo a las represalias. Un fútbol en el que se pueda disfrutar del espectáculo y, a pesar de las diferencias, siempre se anteponga el respeto mutuo por encima de todo. Si todos tomamos conciencia de la importancia de actuar con respeto y empatía, podremos construir un ambiente mucho más saludable para el deporte y, en particular, para el arbitraje. La próxima vez que estemos frente a una decisión arbitral que no nos guste, recordemos que el árbitro está allí para hacer su trabajo, igual que nosotros estamos allí para disfrutar del espectáculo. Y aunque las decisiones puedan ser difíciles de aceptar, lo que nunca debemos aceptar es la violencia o el odio. Ahora es tu turno. ¿Qué opinas sobre todo esto? ¿Crees que el fútbol español está tomando las medidas correctas para proteger a los árbitros? ¿Qué podemos hacer como aficionados para contribuir a que las redes sociales sean un espacio más respetuoso?
Te invito a dejar tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas y cómo podemos juntos contribuir a un fútbol más justo y respetuoso. Si este vídeo te ha parecido interesante, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para estar al tanto de nuestros próximos análisis. Nos vemos en el siguiente vídeo, donde seguiremos abordando temas importantes que afectan al fútbol y al deporte en general.